Bienvenidos a nuestro podcast de Agile & Go. Agilidad con calidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, capítulo 4. Hoy vamos a hablar sobre los stakeholders. ¿Qué pasa? Hace poco uno de mis alumnos me preguntó cómo lo hacía para poder manejar a sus stakeholders, porque tenía problemas con respecto a la forma en cómo ellos consultaban a cada rato, el momento en que tenían problemas cuando no se ponían de acuerdo de lo que querían, la forma en cómo pedían. No había como una gestión clara. Bueno, hablemos sobre este tema. Hablemos un poco primero y entendamos qué es un stakeholder y por qué es importante. Dentro del proceso de entender la metodología ágil, la interdependencia que existe entre el negocio, el stakeholder, el cliente, el equipo de desarrollo es muy importante, ¿vale? Es importante comprender que necesitamos al cliente con nosotros y el cliente necesita la interacción con desarrollo, con el equipo en general, para poder aclarar las necesidades y tener una retroalimentación constante entre ellos. Este punto es un punto clave porque la retroalimentación que tenemos de lo que vamos haciendo no solo tiene que ver con nuestros stakeholders, sino que tiene que ver también con cómo nosotros medimos lo que estamos haciendo. Punto importante, el stakeholder es la persona interesada o afectada por el trabajo del equipo de desarrollo, por el producto, es la persona que quiere utilizar quizás nuestro producto. También puede ser la organización que pone la parte monetaria, organización o persona que pone la parte monetaria, que no necesariamente puede ser la misma que va a utilizar el producto, y también pueden ser aquellas personas que nosotros creemos que intervienen o necesitamos de su feedback para poder realizar nuestro producto. Pueden ser muchas personas, el stakeholder no es solo una. Y acá hay un punto importante. El stakeholder es externo al equipo, ¿vale? Al equipo Scrum o al equipo con el que estemos trabajando. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de Scrum porque es donde más se utiliza. Cuando nosotros hablamos del stakeholder, y nosotros, me pasa comúnmente, que nos dicen los product owner o los Scrum Master, no, pero es que el stakeholder no viene a la review. Un punto importante a entender es que el stakeholder tiene que verle el valor a ir a una review, ¿vale? La review es una reunión o es un evento que es una reunión de trabajo, ¿vale? ¿Qué significa que es una reunión de trabajo? Es una reunión donde nosotros vamos a ir a conversar sobre en qué estamos y hacia dónde queremos ir. Esto, si implica o no una demo, es parte de la naturaleza de lo que estamos haciendo. No es el punto principal. Mucha gente cree que la review es ir a mostrar una demo de qué hicimos. Y si es una API, muestras una API aun cuando quizás la persona que está viendo esto, que es tu stakeholder, no entiende nada. Hay muchas formas de demostrar los avances que vamos haciendo, pero es importante comprender que la review es un lugar de trabajo donde nosotros vamos a mostrar cómo estuvo nuestro objetivo del sprint, si lo cumplimos y qué queremos hacer prontamente, qué queremos hacer en las siguientes etapas. Esto para poder llegar a una negociación en muchos casos con los stakeholders que tienen la opinión de poder decirnos qué les gustaría que viniera después. Si nosotros en la review tenemos métricas y tenemos información del producto que nos demuestra si lo que estamos haciendo está bien o si tenemos que mejorarlo, o si por A, B o C motivo eh, creemos que hay ciertas partes de la funcionalidad que hicimos que ya no están funcionando, entonces es el momento adecuado para conversar. De la mano de esto, un punto importante que me pasa es que muchas veces implementamos agilidad dentro de la empresa, pero no para toda la empresa. Entonces, hay partes de la empresa que trabajan en un modelo tradicional. Cuando nosotros hacemos esta adaptación de ir cambiando un poco la cultura, la forma de trabajo, el mindset, la forma de pensar, como quieran llamarlo, es importante entender que nuestros stakeholders tienen que entender qué estamos haciendo y cómo trabajamos. Este punto es un punto importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, cuando estamos trabajando con nuestros stakeholders, tenemos que explicarles qué es agilidad, tenemos que explicarles cómo trabajamos Scrum, cómo es la metodología, por qué creamos historias, por qué vienen de una épica,
cómo manejamos la visión del producto, la visión de nuestro proyecto que estamos creando en ese minuto y entender que el stakeholder tiene que saber cómo, cuándo y cómo podría intervenir y opinar, siendo la review uno de los puntos más importantes. De la mano de la review debemos entender que el ser transparentes y entregar mm, quizás un dashboard o un lugar donde el stakeholder pueda ir consultando información nos da muchísimo valor. Me ha pasado con varios stakeholders que son del tipo de stakeholder que son parte de la empresa, conocen al equipo, se llevan súper bien y quieren hacer un cambio y van y hablan directamente con el desarrollador. Y exigen el cambio y dicen como no, es que tiene que ser ahora que lo necesitamos y sacan de foco al equipo. Esas formas de trabajar tampoco nos ayudan, entonces es importante que cuando este tipo de cosas pasen, nosotros tengamos en nuestra mente el hecho de empoderar al equipo, de explicarle al stakeholder cómo es el proceso, que si hay que crear una historia que la cree, si la puede crear, no estoy segura, depende de cómo trabaje el equipo, pero si no, que vaya y lo converse con el product owner para que sea priorizado dentro del siguiente sprint. Para esto y para el correcto trabajo es importante que los stakeholders entiendan cómo se trabaja un sprint, cuánto tiempo dura un sprint, qué pasa si necesitamos algo urgente dentro de lo que estamos haciendo y cómo ingresa a un sprint o al siguiente sprint, dependiendo de cómo el equipo lo vea. Todo este tipo de cosas son súper importantes para poder trabajar armoniosamente. Vamos a tener muchos stakeholders dentro del proceso de trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que ellos tienen que comprender cómo es nuestro modelo de trabajo, cuáles son los acuerdos del equipo para poder trabajar armoniosamente. Los invito a poder trabajar este tema con sus stakeholders. Hay que respetar al equipo, hay que evitar que sean invasivos. Me ha pasado también con equipos que me dicen, el product owner me dice, no, pero es que yo tengo un chat con los stakeholders y están todo el día preguntando. Eso tampoco es algo saludable, ni para el product owner, ni para el equipo, no sé a quiénes van exponiendo, pero es importante comprender que el stakeholder es la persona que nosotros le vamos a ir contando cómo avanzamos, pero tiene que entender que el avance es cada 2 semanas, ¿vale? Y que si hay algo que nosotros hagamos con antelación o dentro del sprint, el stakeholder se quede tranquilo que nosotros vamos a ir y le vamos a informar, si es que así lo deseamos. Todas estas reglas de cómo queremos trabajar, de cómo queremos manejar al equipo, es importante comprenderlas con anterioridad y poder conversarlas con el stakeholder para poder decirle cómo vamos a tratar los proyectos, cómo vamos a tratar nuestro producto. Punto importante es que los stakeholders sepan que la review no es una reunión donde tú vas a ver una demo y una PPT que puedes leer en cualquier momento. Es algo interactivo, algo de negociaciones, algo de trabajo, algo donde el equipo, product owner, stakeholders, puedan aportar conjuntamente en lo que se viene dentro del producto y lo que queremos hacer. Incluso si queremos mostrar las pantallas o lo que estamos haciendo para el futuro, es el momento preciso para que ellos te den su feedback. Es el momento, no busquemos momentos extras. Pueden existir, claro que sí pueden existir, pero tratemos de no tener momentos extras y hacer que ese momento sea el momento en que el stakeholder llega a hacer preguntas, a conversar, a entender en qué estamos, a seguir avanzando en nuestro proceso. Por otro punto, es importante entender que nuestro stakeholder tiene que comprender sobre el MVP, sobre la entrega continua de producto y el valor que tiene hacer una entrega del producto iterativamente y no de un producto completo al final de todo el proceso. Esto porque al final, si lo tenemos en cuenta, nos provoca un problema porque ellos quieren todo al tiro y ahora, ¿vale? El empoderamiento del product owner, de entender que es la persona que prioriza, es la persona que define finalmente, es un punto importante que también hay que conversar con los stakeholders. Yo puedo tener de stakeholder al gerente general de toda la empresa, me ha pasado, y la verdad es que eso no significa que yo tengo que hacer todo como él lo pida. Lo tengo que hacer,
lo tengo que priorizar, pero también lo tengo que trabajar con el equipo para que esté bien hecho. Y mi stakeholder no pierda la confianza en nosotros. Ese es un punto súper importante. Yo todo esto que les estoy explicando en esta como pequeño podcast tiene que ver con respecto a cómo el stakeholder trabaja con nosotros. La review tiene que ser un momento visible, es uno de los momentos más importantes. Tú puedes manejar muy bien a tus stakeholders con todo este tipo de cosas. Entendiendo claramente cuando viene un pase a producción, y no estoy diciendo que pongamos fechas, estoy diciendo que pongamos tiempos estimados. Es decir, si dentro del próximo sprint tú planificas que vas a hacer un pase a producción, el foco es que cuando te dicen, bueno, ¿me puedes decir qué día? No, al final del sprint, el último día del sprint. No, pero puede ser antes. Claro que puede ser antes. Por supuesto que puede ser antes. Entonces, ¿qué día? No, es que el último día yo, el equipo y nosotros nos comprometemos a que el último día el pase a producción. Si llega a pasar antes y se lo pueden decir al stakeholder, maravilloso. Pero ese es todo un proceso de trabajo del equipo de sembrar la confianza de cómo estamos trabajando. Por este punto, y acá es súper importante, escuchar lo que el stakeholder quiere y también priorizar las cosas que ellos nos dicen, comprender cómo nos comunicamos, cómo entregamos la información y de cierta forma, si yo tengo muchos stakeholders, comprender cuál es el papel de cada stakeholder dentro de mi producto. Por ejemplo, yo tengo stakeholders que me hacen las peticiones y que me piden distintas, eh, ¿cómo decirlo? Distintas funcionalidades o cosas que caminos del cliente, que viajes del cliente que quieren hacer. Tengo otros stakeholders que son en quienes yo me apoyo, donde yo voy y les consulto si hay cosas que son importantes. Áreas de legal, áreas de marketing, áreas de finanzas, dependiendo de lo que yo necesite. Por otro lado, tengo mis stakeholders que son los usuarios, los clientes, el usuario final, con quien quizás también tengo que tener cierto feedback para obtener información. Todo esto, tener claro el tipo de stakeholder con el que estoy tratando y cómo quiero tratar con ellos, llegar a un acuerdo y a un consenso de cómo vamos a trabajar en conjunto para que todo sea armonioso y podamos hacer todo lo que queramos como equipo, es sumamente importante. La comunicación es uno de los puntos principales que tenemos. Entonces, resumiendo, tenemos una review con nuestros stakeholders que tiene que ser de provecho. Tiene que ser una reunión donde trabajemos en conjunto, donde sea visible lo que queremos hacer en los siguientes sprints o siguientes pasos. Llegar a un acuerdo de si están ellos, el stakeholder, de acuerdo con lo que queremos hacer o qué cosas les gustaría mejorar para que nosotros vayamos viendo de priorizarlas. De la mano de esto, las métricas y entender cómo el producto está en este punto trabajando en producción y si de verdad está dando valor, también es un punto visible importante que tenemos que entregarle al stakeholder. Pero no hay nada más importante que el stakeholder entienda cómo trabajamos. Entender qué es agilidad, qué es Scrum, cómo son nuestros eventos, por qué refinamos, por qué es importante empoderar una historia de usuario buena antes de partir con un desarrollo que después tiene problemas. Porque la calidad dentro de nuestro producto es importante, porque el monitoreo es importante, etcétera. O sea, creo que es el punto principal que va a permitir que nuestros stakeholders se muevan y vengan a nuestra review a aportar, a opinar y a ser parte de que nuestro producto sea lo mejor posible. Bueno, no fue un podcast muy largo, es un podcast específicamente sobre los stakeholders. Si llegan a tener alguna duda, la pueden escribir en los comentarios en YouTube y en Spotify. De alguna forma también me pueden contactar por el WhatsApp, me pueden contactar por Instagram o por el mismo YouTube si quieren. Para todas las personas que son sordas o tienen problemas de audición, pusimos los subtítulos para que puedan entender todo lo que hablamos. Espero que les sirva, espero que les ayude. Si nos pones un me gusta o nos sigues, nos ayudas. Y eso, les quiero dar las gracias, espero haberlos ayudado. Jonathan, que fue la persona que me pidió ayuda con este punto, espero que te sirva. Le mando un abrazo a todos y muy feliz día. Hasta luego.